Resulta increíble pensar que, en medio de una de las crisis más profundas de su historia, España viera nacer una auténtica edad de oro en su teatro. Hoy vamos a sumergirnos en esa gran paradoja, la revolución artística que surgió justo antes de 1939, en un tiempo de caos, pero también de una creatividad desbordante. Venga, vamos a hacer un recorrido rápido. Empezaremos viendo cómo era ese teatro comercial, ese arte cómodo que dominaba los escenarios. Luego veremos los primeros intentos de romper con eso, para acabar con los dos gigantes que lo cambiaron todo para siempre, Valle Inclán y Lorca. Bueno, pues para entender todo esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX. España está sumida en la crisis del 98, ha perdido sus últimas colonias y hay una sensación de desconcierto nacional. Y sin embargo, si uno iba al teatro, parecía que nada de eso existía. El escenario era una especie de burbuja. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que mientras el país se tambaleaba, la burguesía usaba el teatro como un refugio. Buscaban obras que no les complicaran la vida, que fueran un reflejo amable de su mundo de salón, sin ninguno de los conflictos que estaban ocurriendo de puertas para afuera. Así que el menú teatral de la época era básicamente este. Por un lado, las comedias de salón de Benavente, muy elegantes pero sin chicha. Por otro, el teatro poético, grandilocuente en verso, pero a menudo vacío. Y, por supuesto, las obras de Arniche, más populares, más castizas. El objetivo era siempre el mismo: entretener, gustar y, sobre todo, no molestar. Pero claro, debajo de esa superficie tan tranquila, algo se estaba cociendo. Había un descontento intelectual, sobre todo entre los pensadores y escritores de la generación del 98, que empezaron a cuestionarlo todo. Y el teatro, por supuesto, no se iba a librar. Y aquí es donde aparecen las primeras figuras valientes, como Unamuno, Azorín o Jacinto Grau. Ellos intentaron algo radicalmente distinto, meter en el escenario temas filosóficos, preguntas existenciales, un auténtico desafío para un público que solo quería pasar un buen rato. Y ahora sí, llegamos al primer gran revolucionario de nuestra historia, Ramón del Valle Inclán. Un autor que no se conformó con hacer grietas en el sistema, no. Él cogió un martillo y lo hizo saltar por los aires. Es que su trayectoria es fascinante. Empezó con la belleza y el refinamiento del modernismo, pero poco a poco se fue adentrando en un mundo mucho más oscuro, más salvaje, más grotesco, un mundo que, para él, reflejaba la verdadera España mucho mejor. Y de todo este viaje nace su gran creación, su concepto clave, el esperpento. ¿Y qué es eso exactamente? Mirad, la mejor forma de entenderlo es con la metáfora que él mismo usó, la de los espejos cóncavos del Callejón del Gato de Madrid, que devuelven una imagen deformada. Valle Inclán decía que esa caricatura monstruosa era la única imagen real de la tragedia de España. ¿Y cómo lo hacía? Pues convertía a sus personajes en marionetas, en fantoches movidos por los instintos más bajos. Los animalizaba y mezclaba un lenguaje increíblemente rico y culto con las expresiones más vulgares de la calle. El resultado era un contraste brutal, chocante, pero terriblemente lúcido. Todo esto, absolutamente todo, cristaliza en su obra cumbre, que es Luces de Bohemia. Es el viaje alucinante y final de un poeta ciego, Max Estrella, por los bajos fondos de un Madrid corrupto y esperpéntico. Una obra maestra absoluta. Vale, si Valle Inclán rompía la realidad desde fuera, deformándola, nuestro otro genio, Federico García Lorca, hacía algo distinto. Él se metía dentro del alma humana para iluminar desde ahí los conflictos que la consumían. Y en el mismísimo corazón de todo el teatro de Lorca siempre encontramos esta tensión, esta lucha brutal. Por un lado, el individuo, con su deseo de libertad, de vivir, y por otro, la autoridad aplastante de las normas sociales, el honor, la tradición, una fuerza que casi siempre acaba ganando. Y este grito de libertad, esta lucha, donde más fuerte resuena es, sin duda, en su famosísima trilogía rural. 3 obras inmortales que son la cima de la tragedia moderna en España y que consolidaron su leyenda. Estas 3 obras, aunque son distintas, comparten un ADN muy claro. Están ambientadas en una Andalucía casi mítica, elemental, y sus protagonistas son siempre mujeres, mujeres atrapadas, ahogadas por un código de honor asfixiante, que luchan por su deseo hasta las últimas consecuencias. Es que el propio Lorca lo dijo mejor que nadie con esta frase. Para él el teatro era eso, poesía que cobra vida. Y no solo lo escribió, sino que lo llevó a la práctica con proyectos como La Barraca, una compañía de teatro universitario que llevó los clásicos a los pueblos de España donde el teatro nunca había llegado. Y es que la energía creativa que había en el aire, con Valle, con Lorca, con tantos otros, era increíble. Estábamos viviendo una auténtica edad de plata del teatro. Pero entonces llegó la Guerra Civil en 1936 y lo arrasó todo. Y nos dejó con esa pregunta flotando en el aire para siempre. ¿Qué maravillas nos perdimos?
¿Qué habría venido después?